Torrealba. ¿Cómo estás, Jesús Chuo Torrealba? ¿Cómo te va? Comunicador. ¿Cómo estás, Vladimir? ¿Cómo te va? Secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática. Un gran abrazo. Gusto saludarte, Chuo. Igual. Gran abrazo. Bueno, Chuo, caramba, hay un tema que para nosotros es muy importante y es las condiciones en las cuales se ejerce el periodismo en Venezuela y en cualquier lugar del planeta. Y esto a propósito de que analicemos la ley Bolívar, la ley Simón Bolívar, aprobada por la Asamblea Nacional en respuesta a una ley que también tiene el apellido del Libertador en Estados Unidos. Y se desprenden de esta ley aprobada por la Asamblea Nacional algunas preocupaciones con respecto a la libertad de expresión, al ejercicio del periodismo y en general a ciertos visos de discrecionalidad que uno capta en este instrumento jurídico después de unas lecturas, ¿no? Bueno, efectivamente, lo primero que habría que señalar es el tema de cómo se maneja. Tú estableciste correctamente que la ley Libertador aprobada por el Parlamento venezolano es una respuesta a la ley Bolívar aprobada por el Congreso norteamericano. Ahora, lo curioso es que la ley Bolívar plantea un conjunto de supuestos que el gobierno venezolano puede asumir como agresivos, ¿no? Y la respuesta del gobierno venezolano, del Parlamento venezolano, que corresponde políticamente al Ejecutivo, no es estableciendo medidas que pudieran entonces confrontar al gobierno norteamericano, sino definiendo situaciones que afectan a los nacionales venezolanos, ¿no? Es decir, estamos en una situación en la que si el imperio, para decirlo en la jerga oficialista, se mete conmigo, yo me desquito con los nacionales venezolanos. Eso es lo primero que salta a la vista, lo primero que genera desagrado, porque por cierto, forma parte, ¿no?, del conjunto de cosas que están ocurriendo hoy en el mundo. Los gobiernos, los que se dicen democráticos, los que se asumen totalitarios, están actuando de tal manera que están regidos más por designios corporativos que por razones políticas o ideológicas. Y dentro de esos designios corporativos está muy presente el desprecio profundo por la gente. Te pongo dos ejemplos. La manera como en la guerra imperialista de Putin contra Ucrania, no es que hay daños colaterales, sino que el uso de explosivos, de armas de largo alcance contra la población civil es lo regular en la ofensiva rusa. La manera como entonces el castigo a la población civil ucraniana es la manera como Putin se desquita de los avances militares ucranianos. Otro ejemplo, el tipo de confrontación que se está dando en Gaza. Todos condenamos la masacre, todos nos condolemos de las víctimas civiles, pero también tenemos que ubicar un dato real: la cantidad de instalaciones militares de Hamas construidas debajo de escuelas, debajo de hospitales, debajo de centros poblados, asumiendo entonces a la población civil como escudos humanos. Pongo estos dos ejemplos para entonces venir al caso nuestro. El que hay una confrontación política entre sectores dominantes en Estados Unidos y sectores dominantes en el gobierno venezolano, que eso se traduzca entonces en este tipo de medidas que persiguen, criminalizan, señalan a ciudadanos venezolanos, es, por decirlo menos, lamentable en términos generales. Ahora, cuando vamos al tema de la libertad de expresión, entonces sí es verdad que uno dice, bueno, ¿a dónde quieren llegar? Porque después de todo lo que ha ocurrido en estos 25 años y sobre todo en estos últimos 13 años en materia de limitación y criminalización de la libertad de expresión,
pongamos un ejemplo, pues aquí la gente dice, bueno, pues que hay una gran cantidad de portales y de medios electrónicos. En primer lugar, casi todos los medios electrónicos, para poder accesarlos hay que activar una VPN porque están bloqueados. Y en segundo lugar, se ha llegado a los medios electrónicos no porque la dinámica del periodismo industrial nos haya llevado hacia el ámbito de Internet, ¿no? La realidad es que los periodistas venezolanos han sido corridos de los medios convencionales y han tenido que refugiarse en el ámbito electrónico. Entonces, valdría la pena preguntarse desde la perspectiva, ¿no? Desde la lógica utilizada en más de una ocasión por el sector oficialista. Ellos que hablan de de encarnar una revolución y de que la revolución se nutre del debate. ¿Debatir con quién? Porque lo que han hecho hasta ahora es tratar de callar cualquier expresión disidente o en todo caso reducirla a un espacio sencillamente testimonial y marginal. Eso incluso cuando se refiere a aquellos sectores vinculados al oficialismo, vinculados al proyecto chavista, y que no han sido dóciles ni disciplinados en la asunción de línea. Recuerdo yo cuando Aporrea era un medio característico del oficialismo y hoy es precisamente quizás una de las trincheras opositoras más claras, y opositoras no porque estén de acuerdo con la oposición política convencional, sino porque hacen oposición ruda incluso. Sí, claro. Desde sus posiciones políticas, desde sus posturas políticas, de sus banderas, de sus convicciones. Entonces, repito, todo esto es empobrecimiento de la dinámica nacional, del diálogo entre los venezolanos, de disminución de nuestras posibilidades de encuentro. Esto lo que revela es un sector político que resolvió atrincherarse, ¿no? Y utilizar el control que tiene sobre sus conciudadanos, sobre los nacionales, para entonces amenazar con tomar represalias contra los nacionales en compensación de su debate internacional. Lamentable. Así, bueno, pero por supuesto. Ajá, en ese contexto, pues, por cierto, yo estuve en una entrevista con Margarito Represa esta mañana en Venevisión y comentaba precisamente que todo esto obliga, en primer lugar, a un uso muy preciso y muy cuidadoso del lenguaje, porque cualquier expresión, vista la discrecionalidad, pues, de uno de los artículos de la ley, cualquier expresión puede ser tomada pues como solidaridad, apoyo, impulso, complicidad, etcétera, con los supuestos, con los delitos pues que están planteados en esa ley, ¿no? Pero además también, fíjate tú, hay un asunto que es importante y es el de la discrecionalidad en la interpretación de cada uno de estos hechos, ¿no? Fíjate, Vladimir, que creo, así suene como una fractura en la modestia, creo que es importante que abordemos este tema, precisamente tú y yo. ¿Y por qué digo tú y yo? Bueno, en primer lugar porque tu voz y la mía han sido una de las pocas que han estado en este tiempo post-28 de julio diciendo verdades cuando muchos otros han bajado la Santa María, no quizás por decisión propia, a veces incluso por imperativo corporativo, pero en todo caso, repito, tu voz y la mía han sido quizás de las muy pocas que han seguido diciendo verdades. Ahora, tu voz y la mía jamás han insultado, jamás han denigrado, nosotros no descalificamos, nosotros no presuponemos, nosotros no injuriamos, nosotros decimos las cosas como las vemos y como creemos, sin ofender a nadie, por aquello de que con la verdad ni ofendo ni temo. Entonces, en el caso tuyo y mío, estamos justamente en manos de la discrecionalidad. Estamos en manos de la aviesa discrecionalidad. Uno ve todos los días 1001 ejemplos, ¿no?, de discursos de odio
proferidos por personas vinculadas o cercanas al ámbito oficialista. Mira, y no pasa absolutamente nada. Y por cierto, yo estoy de acuerdo en que no pase nada, yo estoy de acuerdo en que eso se debata en el espacio público, ¿no? En que esa versión se pueda compadecer con otra versión y que cada quien se forme su propia opinión. Por supuesto. Pero cualquier cosa que digas tú, por decente, incluso por modosa que sea, o que diga yo, cuando le dé la gana al burócrata, ¿no? Le decía, bueno, eso es una ofensa incalificable. Bueno, así será, porque ese es el tema. O sea, por eso es que esas normas se redactan con ese nivel de imprecisión. No es un defecto de técnica jurídica ni de técnica legislativa. Tú fuiste parlamentario, tu firma está en la Constitución del 99. Tú sabes que cuando se incurre en situaciones de esta naturaleza no es por descuido, ¿no? Cuando el legislador quiere establecer con precisión límites y alcances, los establece. Esta discrecionalidad pareciera calculada precisamente para generar ese ámbito, esa zona gris que sea útil a los efectos de la limitación de la libertad. Fíjate una cosa, Chu, a propósito de eso, también está un asunto del tipo de modelo político que se está generando en Venezuela y del tipo de debate político, si se puede llamar debate esto, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una tendencia muy peligrosa a la deshumanización del adversario, ¿no? Y cuando se le endilga un conjunto de epítetos de allí en adelante, pues como ha sido deshumanizado, cualquier cosa se puede esperar. Fundamentalmente eso ocurre en las posiciones extremas, ¿no? Y es uno de los riesgos que corremos en la sociedad, sobre todo vistos ejemplos de lo que ha pasado en el mundo con este tipo de cosas, ¿no? Fíjate tú lo delicado de eso. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú ves que se ubica a una determinada personalidad del ámbito opositor, la señora Machado, por ejemplo, y resulta que la señora Machado es acusada de, mira, absolutamente de todo. Estalló una planta gasífera, fue la tipa. Que se fue la luz en no sé dónde, fue la tipa. Que le cayó, le dio un ataque de caspa a fulano, fue la tipa. Entonces, cuando se hace todo eso, la gente puede pensar, caramba, es que la tienen agarrada con ella. No, mira, hace poco vimos con sorpresa cómo algunos luchadores populares de base, te estoy hablando de comunidades de base, en el ámbito urbano y en el ámbito rural, de repente empiezan a ser amenazados, y la acusación es que son coordinadores operativos de la señora Machado en tal lugar. Entonces, ves cómo la criminalización de un jefe político es utilizada para precisamente justificar la agresión a una gran cantidad de gente. Entonces, eso, repito, es la sustitución, ¿no?, de la dinámica política, del debate político, de la interacción social por el tema del ordeno y mando, ¿no? El designio burocrático transformado en fuerza de ley, entre comillas. Cosa muy peligrosa, por cierto, cuando estamos en la víspera de la elección de los llamados jueces de paz. Yo creo que ese es un tema también importante. En algún momento habrá que debatir. Sí, señor. Como nos quedan 2 minuticos, Chugo, yo te pediría 2-3 minutos que nos quedan. Te pediría precisamente un avance sobre ese asunto de la ley, de la elección de los jueces de paz. ¿Qué tipo de elección crees tú que vamos a observar en ese día 15 de diciembre? ¿Y qué tipo de jueces van a salir electos allí? Yo quisiera recordarle al país simplemente algunas fechas. La reforma de la ley de justicia de paz se aprobó en segunda discusión el 12 de noviembre. La publicación en Gaceta de eso fue el 18 de noviembre. Y el cierre de postulación para los candidatos fue el 29 de noviembre porque lo extendieron un día más, porque estaba previsto inicialmente el 28 de noviembre. Entonces,
¿quién está participando de ese proceso? Eso en realidad es una elección interna del PSUV y no de todo el PSUV, sino de aquella gente que está metida en esa operación. Otro dato importante, de acuerdo a las previsiones de la ley, en ese proceso electoral tienen derecho a participar los mayores de 15 años. Me pregunto, ¿dónde está el registro electoral? Eso iba, así es. ¿Quién conforma ese registro electoral? Si hasta donde sabemos, el Consejo Nacional Electoral sigue con las Santa Marías abajo. Y fue y muy fuera del proceso realmente, ¿no? Muy absolutamente. Pues se nombró usted una comisión electoral, imagínate. Absolutamente. Entonces, en este momento, una cosa tan importante como los jueces de paz, porque déjame decirte lo siguiente, yo desde el Radar de los Barrios, desde la lucha en los sectores populares de hace muchísimo tiempo, hemos estado impulsando precisamente el concepto de la justicia de paz. ¿Por qué? Porque es que la justicia ordinaria queda muy lejos y es muy cara para los habitantes de los sectores humildes, los sectores populares, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que terminan ocurriendo situaciones lamentables, terminan utilizando el ciudadano sucedáneos de administración de justicia, se hace justicia por su propia mano, o el morbo del sicariato, o la cosa peor y terrible, ¿no? Que es entonces acudir al plan local como administrador de justicia. Todas esas cosas horribles hay que evitarlas precisamente con ese tejido que es la justicia de paz. Ahora, si en vez de darle al país pues un cuerpo de justicia de paz útil, creíble, respetable, confiable, le das a un conjunto de activistas poder jurisdiccional para perseguir a los vecinos que no están de acuerdo con él, entonces mira, eso no le hace bien al PSUV, no le hace bien al gobierno, pero sobre todo le hace un profundo mal al país. Así es, te agradezco mucho, Chugo, un gran abrazo y gracias por tu tiempo. Otro abrazo para ti, Vladimir. Un abrazo. Bien. Son las 4:28, casi 4:29 y vamos a la primera pausa.